Iniciamos el café, la entrevista estelar de nuestro espacio Diario 55 y tenemos con nosotros en el día de hoy a Miguel Jorge, quien es dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Buenos días, Miguel. Buen día. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. La verdad es que en el inicio del año escolar, esta primera semana, donde desde ya el inicio de este gobierno ha iniciado con la revolución educativa, con la implementación del 4% a la educación. ¿Cómo ha visto esta primera semana de docencia? Mira, de hecho ha iniciado la docencia con una buena asistencia de los estudiantes y eso es interesante destacarlo porque en otras ocasiones la primera semana era una semana perdida, desde el punto de vista que los estudiantes no asistían. Sin embargo, a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención que ha sido uno de los años en el que se han expresado mayor nivel de conflicto a nivel de las comunidades, conflicto por la inauguración de centros educativos y la designación del personal docente y personal administrativo. Conflicto porque esas escuelas que se han construido no han satisfecho las necesidades de las demandas de plazas para los niños y las niñas. Conflicto en ese orden, conflicto incluso porque quiero ser yo el director, porque quiere ser tú, porque a mí me envió la directora regional y a mí me envió el director de distrito. Entonces, eso llama la atención porque nosotros entendemos que lo que debe priorizarse es la educación como tal. Y ciertamente han habido construcciones de escuelas, las que se han construido no son suficientes. Se ha dicho que esto constituye una revolución educativa, pero bueno, una revolución educativa implica mucho más que eso, implica que se ponga al ser humano como centro del ejercicio de la educación como tal. Y nosotros entendemos que no ha sido así porque incluso se ha hablado de que se iban a entregar miles de unidades de uniformes, de zapatos, de útiles escolares a los estudiantes y a nosotros nos gustaría que las autoridades digan al día de hoy en cuáles centros educativos se han dotado a los estudiantes de uniformes, de zapatos, de útiles escolares. Es una de las cosas que nos llama la atención porque lo que se supone es que si hay la real intención de que las familias pobres resuelvan ese problema de los útiles escolares, que de hecho algunos no han enviado a sus hijos en la primera semana porque no tienen esos implementos, se espera a la segunda semana, a la tercera semana o después de un mes para empezar a entregar esos útiles. Es lo que nos llama la atención. Como nos llama la atención también el hecho de que se pretende llevar a cabo una revolución educativa y el personal docente sigue estando marginado, sigue recibiendo un salario que no le permite resolver sus necesidades fundamentales. Y bueno, iniciamos el año escolar incluso con una burla de parte del señor ministro de Educación, que después de mucho hablar y después de mucho anunciar de la famosa actualización de un incentivo por evaluación del desempeño, resulta que el incentivo que se ha pagado a los maestros y a las maestras es de 300 pesos. Y eso es una verdadera calamidad, es una burla para el magisterio. Entonces nosotros cuestionamos que se esté hablando de una revolución educativa y que estas sean las medidas que se estén tomando, como está ocurriendo el caso del seguro médico para maestros SEGMA, que es un viejo problema que sigue sin resolverse. En esta semana la situación de crisis que vive el hospital para maestros aquí en Santiago se ha agudizado enormemente y las autoridades no dicen nada de eso. Entonces, ¿cómo tú puedes llevar a cabo una revolución educativa marginando por un lado al estudiantado y por otro lado a los docentes, es decir, al eje fundamental del proceso educativo? Usted está cuestionando el proceso que se está implementando en la República Dominicana y que tiene tanta aceptación de la población y lo demuestran las encuestas y el favor que muestran en los números el presidente y la gestión presidencial. ¿Usted está cuestionando el nuevo sistema que se pretende implementar? Es que hay razones para cuestionarlo. No, me da la impresión de que usted quiere que la revolución se haga en una semana. No, justamente es parte de lo que critico. Es decir, no es posible un país que tiene años de atraso en materia educativa, que tú me digas a mí que de la noche a la mañana, que en 4 años de gobierno es posible llevar a cabo una revolución educativa. Lo que pasa es que este gobierno es muy bueno manejando percepciones, manejando opinión pública, y te dicen a ti, por ejemplo, que han alfabetizado miles de ciudadanos en cuestión de meses. Y yo que sé de educación, yo que he sido un educador de toda la vida, te digo a ti que una persona adulta analfabeta no es posible alfabetizarlo en días, en semanas, en meses. Lleva mucho tiempo alfabetizar, porque un niño que va a la escuela con todas las posibilidades, con 6 años, con 7 años, que no tiene
mayores problemas de pensar que tiene que buscar la manutención de su familia, que no tiene problema. Te va a la escuela, está durante 9 meses y muchas veces no termina su proceso de alfabetización. Entonces tú no me puedes decir a mí que una persona que nunca ha ido a la escuela, que no sabe leer y escribir, y que tú lo alfabetizaste en cuestión de meses. Sencillamente se está hablando mentira, y al presidente de la República se le ha estado hablando mentira cuando se le dice que se ha alfabetizado a miles de personas adultas. Y nosotros tenemos constancia que lo que se ha hecho es que personas que de antemano sabían leer y escribir lo ponen en una lista de personas supuestamente alfabetizadas. Y lo otro es, hay que definir el concepto de alfabetización, porque alfabetizar a una persona no es que aprenda a hacer 3 garabatos y ese es mi nombre y ya yo estoy alfabetizado. No, leer y escribir. O sea, saber leer y escribir. Bueno, saber, en principio eso es lo que se aspira. Saber y de leer, hecho es ganancia. Saber leer y escribir implica que una persona te pueda leer un párrafo, y comprenderlo, un texto y entenderlo. Y comprenderlo. Entonces yo reto a cualquiera de los que están detrás del proceso de alfabetización a que me demuestre que esas personas que han sido alfabetizadas supuestamente realmente están en posibilidad de leer un texto y entenderlo. Pero no es un paso de avance enseñarlo a leer y a escribir. Por eso que yo planteo que usted lo que quiere es que la revolución se dé en una semana. Por supuesto. Usted no puede negar que 7.000 aulas nuevas y 433 nuevos planteles escolares que se han construido en 2 años es un paso de avance. No, yo no niego eso. Entonces, o sea, es un paso de avance. Es un paso de avance indudablemente el hecho de que se construyan las escuelas que se han construido, y se ha demostrado incluso que las que se han construido no son suficientes. Claro. Y hace falta construir más. Claro. Te estoy diciendo que la República Dominicana en materia educativa tiene años de atraso. Y en 4 años no, una revolución educativa como la planteada, en 4 años no será posible. Pues por supuesto que no, por supuesto que no será posible. Pero entonces vamos a ser comprensibles con lo que se ha estado haciendo desde el principio y establecer que esos son pasos. Los primeros pasos, ¿no? Contrale, pero venga, acá no podemos ser tan radicales. Nosotros me da la impresión de que usted está oponiendo a todo. No. Que solamente está pensando en el bienestar del profesor, que es su caso. Ahí se van, y yo creo que sí, yo creo que hay que mejorar la calidad de vida de los profesores, creo que tienen que tener un salario más justo, pero lo que se ha logrado en los últimos años, también hay que ponderarlo para saber que hemos ido progresivamente y que el problema de bajo salario no es exclusivamente de los profesores. Así es, no, estamos totalmente de acuerdo con que es positivo la construcción de aulas. Estamos totalmente de acuerdo con que es positivo que se entreguen uniformes y útiles escolares a los estudiantes. Ahora, no es posible que se espere un mes después de haber iniciado la clase, después que las familias han hecho los sacrificios para entregarle entonces útiles escolares, porque no vendría a llenar el cometido que se han llenado. Bueno, un asunto de procedimiento. Es positivo lo de la tanda extendida. Ahora, nosotros hemos dicho que no es correcto que se lleve un centro educativo a tanda extendida sin contar con una cocina, con un comedor para que se pueda suministrar alimentos de calidad a los estudiantes y en condiciones, es decir, que el niño y la niña vaya a comer como come un ser humano. Porque aquí se ha llevado centro a tanda extendida y los niños han estado recibiendo alimentos que lo compran en un comedor, cualquiera por ahí, y se lo tienen que comer tirado en la grama, en el patio de la escuela o en el ¿Ese es el caso de las nuevas escuelas que se han construido? No, no es el caso de las nuevas que se han construido, es el caso de las escuelas que ya estaban construidas, que se llevaron a tanda extendida y que no se construyeron, que no se habilitaron para el proceso de tanda extendida. Entonces son esas las cosas que nosotros criticamos. Pero nosotros por eso estamos yo diciendo hablo... que están mal las medidas que ha tomado el gobierno en favor de la educación, hay que reconocer, y tenía que ser así, porque es que lo del 4% alguna gente se lo ha querido abrogar como un logro del partido de gobierno y del gobierno. Oiga, toda la población dominicana llevó a cabo durante años un proceso para demandar y reclamar la aplicación del 4% del PIB a la educación, y lo logró. O sea, no es un logro exclusivo del gobierno de Danilo Medina. Ahora, el gobierno de Danilo Medina lo que tiene que garantizar es que ese 4% vaya a donde tiene que ir a responder las necesidades del sector educativo y a que se maneje y se administre con transparencia. Porque pero no le niegue la voluntad política al presidente. Sin la voluntad política del presidente no hubiese sido posible el 4%. Totalmente de acuerdo. Porque eso lo reclamaron a Lionel. Y Lionel tenía otra visión y decía, no, más del 4, el 7, el 10 merece la educación, pero tienen que darse de manera progresiva, que hasta cierto punto el tiempo le ha dado la razón, porque la primera ministra que manejó el 4% no sabía qué hacer con eso, y el presidente prometió 10.000 aulas en el primer año y apenas vamos por 7.000 aulas. Pero evidentemente que hay una situación
que nosotros estamos experimentando por tiempo, por años. Y es que cuando comenzamos a dar pasos, alguien siempre se resiste a los cambios y plantea lo negativo y no lo positivo de los proyectos. Yo pienso que la Asociación de Profesores de la República Dominicana es un actor protagónico en el proceso, que tiene que ser tomado en cuenta, pero tiene que participar activamente de este proceso. Yo creo que las escuelas que se han construido, las nuevas aulas que se han construido, es un síntoma porque es una sola inversión, no se ha detenido y se va a seguir construyendo según la información que se tiene. Lo que usted plantea de déficit, ¿usted cree en eso, que hay un déficit y no una fuga? ¿Por qué ustedes no tratan, por ejemplo, de evitar y persuadir? Porque aquí se está dando el caso que en Cienfuegos se construyó una nueva escuela, pero las escuelas que existen, los padres están llevando a los muchachos porque quieren la tanda extendida. Entonces, eso provoca la fuga, una presión que finalmente dice, no, aquí 300 se quedaron, por esos 300 tenían el cupo en la escuela pasada, en la escuela vieja, pero quieren todo abandonarla. Entonces yo creo que falta un nivel de orientación y de parte de ustedes los actores protagónicos para que eso no se pueda dar, que tengan una capacidad de espera. Yo tengo situaciones muy particulares de amigos que viven la misma situación y yo le digo, no, espérate, no lo trata de inscribir en la tanda extendida porque finalmente no te lo van a aceptar o allí hay un tapón. Escríbelo. Porque hay prioridad a lo que ya estaban en lo que ya están en la escuela o que tú tienes tu cupo garantizado donde trabajaste. Eso hay que plantearlo para hablar de déficit. Esa realidad. Sí, necesariamente hay que plantear eso, hay que abordar, porque los problemas hay que verlo en la dimensión más amplia para que lo podamos entender de manera correcta. Indudablemente que se han construido escuelas, es innegable que hacen falta muchas otras escuelas para que se le pueda dar respuesta a la problemática educativa. Es evidente que tiene que mejorarse el sistema de designación del personal docente, como tiene que seguirse calificando y preparando al personal docente si realmente queremos calidad de la educación. Ahora, nosotros no haríamos un buen servicio a la sociedad si decimos que todo lo que ha hecho el gobierno en materia educativa está bien. Hay algunas cosas que son positivas, hay algunas cosas que tienen que mejorar, y hay que seguirlo. Necesariamente tienen que mejorar. Yo estoy de acuerdo con usted, yo estoy de acuerdo con usted. Ahora, es una sola inversión. ¿Cuántas escuelas se necesitarían para implementar la tanda extendida? Es duplicar los planteles. Duplicarlo. Entonces, eso no puede ser en 4 años, tenemos que entenderlo, tenemos que asimilarlo, comprenderlo y actuar en función del interés general. Vamos a degustar el mejor café del mundo, Jorge. ¿Qué usted cree? ¿Cómo no? El Café Santo Domingo. Gracias. Que nos lo brinda Xiomara como cada día. Con un peinadito hoy, angelical. Gracias. De lluvia. ¿De lluvia esa? Sí, sí. Usted le prestó su paraguas. Ah, sí, claro. Vamos a la pausa, retornamos en breve con nuestro invitado en el día de hoy. Hablamos de educación, un actor protagónico, un profesor entregado al gremio, que tiene una visión también, ¿por qué no acertada? Y preocupaciones que hay que entender y comprender. Con él conversamos en el día de hoy. Y continuamos conversando aquí en el Café de Diario 55 con Miguel Jorge, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores. Jorge, ¿usted imparte clase en un plantel de tanda extendida? Bueno, yo laboraba en 2 centros educativos, laboro actualmente en 2 centros educativos, en la Escuela Emma Balaguer del barrio Cienfuegos y en el Liceo Ulises Francisco Espaillat en la tarde. El liceo va a tanda extendida y la decisión que hay es que yo me quede en el liceo trabajando como parte de la tanda extendida. Bueno, ya eso será a partir de la próxima semana, que tengo entendido que ya se iniciará de manera puntual lo que es la tanda extendida. Me imagino que esa decisión implica un reajuste en su salario. Se ha dicho eso está por verse. Bueno, pero tiene que darse. Debe darse. Porque usted va a dedicar entonces a la tarde extendida y ya para la otra escuela que usted trabajaba en la Emma Balaguer, entonces pierde un recurso como profesor, se va a concentrar en la tanda extendida. Me imagino cuándo inicia la tanda extendida en el Liceo Ulises Francisco Espaillat. De hecho inició, porque los centros que inician como tanda extendida este año,
tomado la decisión de que iniciaban tan extendida, pero el hecho de que en esta primera semana todavía no se ha resuelto lo de la comida, entonces aunque va tan extendida, lo que se ha hecho es estar elaborando hasta las 12:30 y se retiran los estudiantes. Pero se asume que para la próxima semana ya estará resuelto lo de la comida y que entonces se va a elaborar de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se habla de que habrá un personal especializado para la comida. El ministro anunció de que hay la contratación de personas especializadas para cocinar, que los profesores no tendrán que involucrarse en eso. También ha anunciado que el almuerzo comienza a aplicarse a partir del 25 o el 27. Sí. Eso está también comprensible. Y cuando se inicie, habrá sus inconvenientes. Usted sabe que la implementación de un nuevo sistema en ese espacio implicará algunas dificultades que también hay que entenderlo, porque las cosas van lubricándose sobre la marcha. Sobre el caso específico de UFE, ¿se construyó entonces un comedor? No se ha construido. ¿Y entonces? Es justamente la parte que nosotros abordamos, porque para nosotros lo más fácil es venir aquí y aplaudir al presidente, decir que todo está bien, que él ha tenido voluntad, que indudablemente la ha tenido porque otros no la tuvieron, Sí. pero nosotros tenemos que señalar las cuestiones que son la dificultad, que son el problema, no criticarla por criticarla. Nosotros reconocemos las cosas que están bien. De hecho, nosotros entendíamos que el Liceo UFE no estaba en condición de ir a tan extendido, porque en el Liceo UFE hay muchísimo espacio para hacer muchísimas cosas, pero al día de hoy no se ha hecho absolutamente nada en términos de construir una cocina, de construir un comedor, de habilitar los baños que deben ser habilitados, porque no es lo mismo estar una mañana en un centro educativo o una tarde que estar el día completo. Sí, sí. Porque si voy a estar el día completo, entonces yo debo tener baños en condiciones y habilitados para que el muchacho o la muchacha, el maestro o la maestra que necesite darse un baño se pueda dar un baño y cambiarse la ropa y hacer las necesidades que un ser humano habitualmente hace. Entonces a nosotros nos llama preocupación el hecho de que, bueno, el Liceo UFE va tan extendida y los profesores que van son aquel y el otro, pero en términos de resolver la logística todavía no se ha dado el primer Pero no paso. se asoma aunque sea el primer Picasso. No, se ha dicho incluso, y ayer estábamos en una reunión con algunos de los técnicos del distrito, que es para el mes de septiembre que se estará iniciando alguna de las construcciones. ¿Y dónde van a comer? Exacto. En el patio. Bueno, tendrán que comer en las aulas, en los pasillos. ¿O Mochi en va a el llevar patio. una unidad de los de los comedores económicos? No sabemos si se le ha solicitado la participación, la colaboración a Monchi, pero lo que sí está previsto es que los estudiantes tendrán que comer en los pasillos, en las aulas o en el patio, que es el espacio que hay disponible, porque no hay comedor habilitado en el Liceo UFE para lo de la tan extendida, como no lo hay en otros centros educativos. Los centros educativos nuevos que se han construido, y es el caso de la escuela Fausto Ramos en la comunidad de Cienfuegos, sí, nosotros somos testigos de que ahí se construyó una cocina, de que ahí se construyó un comedor y que existen Hay las condiciones para tanda extendida. Claro. O sea, porque Yo nosotros, pienso que lo de la tanda extendida debió haberse implementado solamente en los locales y escuelas que tengan las condiciones, porque ahí en el UFE entonces ustedes tendrán inconvenientes, serios inconvenientes. Indudablemente. Baños que no han sido tocados en los últimos años. no han sido tocados. De hecho, bueno, fueron tocados porque el otro elemento es el elemento de la corrupción que hay que señalar. Sí. El Liceo UFE ha sido intervenido periódicamente y la última vez fue al inicio del año escolar pasado que se hizo una intervención de reparación que se inició y que nunca terminó. Cuando usted habla Y de que hay una intervención, usted millonada. está diciendo que se intentó reparar, Se intentó reparar, eso se es. cobró el dinero, Y pero no los se resultados hizo no la se... reparación. Y yo Sí, invito a yo cualquiera recuerdo que vaya el y año vea. pasado se inició una reconstrucción del Sí, centro y sí. no se terminó, No se terminó. Pero el ingeniero, según las informaciones que nosotros tenemos, cobró el dinero. Y no Y estamos no hablando terminó. de 3 pesos, estamos hablando de millones de pesos. No se terminó. O sea, y se puede ir a ver y se va a comprobar que realmente es como si el Liceo UFE no hubiera sido intervenido en materia de O sea que la reconstrucción. ADP, y yo creo que ese es el papel que debe jugar, es velar por el sistema educativo en la República Dominicana en todas sus variables. Y cuando suceden hechos como estos, sería bueno saber quién es el ingeniero, Por qué supuesto. compañía, Por supuesto. en qué nivel ejecutó la obra asignada, si recibió el pago, porque educación tiene 110 mil millones de pesos asignados, Así es. que en muchas ocasiones no saben qué hacer. Y ahí está el problema. Ahí está la razón dada, que yo en algunas ocasiones comprendo, cuando el pasado presidente decía, no es el 4, es el 8, es el 10, pero hay que hacerlo de manera progresiva.
Porque cuando todos esos cuartos lleguen juntos, mire, la pasada ministra no sabía qué hacer con su cuarto. Le costó el cargo por eso. Y hay mucho que hacer. Y no se identificaba con y Danilo hay mucho menos. que hacer si se quisiera Claro. hacer. Mira, hay un elemento incluso que me gustaría abordarlo con ustedes, y es el hecho de que a raíz de la asignación del 4% y anterior a eso, pero ahora se ha incrementado más, cada uno de los centros educativos recibe trimestralmente una partida de dinero, algunas veces incluso una partida de dinero importante, es decir, estamos hablando que algunos centros educativos reciben 500,000, 800,000 pesos, hasta 1 millón de pesos mensual cada 3 meses, que cada debe ser 3 meses. administrado en el centro educativo, con los directivos del centro, con la participación de la comunidad. Sí. Y lo que quiero llamar a la atención sobre eso, a las autoridades, que pongan mucha atención, porque en algunos casos esos recursos no se están manejando de manera adecuada. como lo dice el librito, no se están manejando de manera adecuada. Lo está manejando el director. No se están invirtiendo. El director a su discreción. En algunos casos el director o la directora lo ha estado manejando a su discreción, sin la consulta del personal docente, sin la consulta de la El comunidad. comité de padres y amigos. Y atendiendo a cuestiones muy particulares y personales. Y hay en algunos casos de centros educativos que necesitan, por ejemplo, que los niños tengan bebedero para tomar agua durante el día. y ni Una eso. escuela con 500, con 800, con 1000 estudiantes. 10 y bebederos lo que por lo hay es menos. una llave para una llave del agua que suministra Corazán para que los niños vayan a tomar agua. Y esos eso es recursos- denigrante, Esos recursos realmente. son especializados para algunos gastos que tengan que hacer el plantel o para el plantel. Es Sí, más bien está eso. claramente especificado en qué se deben invertir y Ok. cómo se debe elaborar una propuesta de proyecto que deberá ser aprobada. Pero aquí no somos dados a darle seguimiento a las cosas, porque de hecho ese dinero debe ser rigurosamente supervisado, y para tú comprar algo, tú debes presentar mínimo 3 cotizaciones. ¿En qué Pero el que quiere manejarlo, como quiere manejarlo, se las arregla y bueno, compra lo que quiere comprar. ¿En y qué el que se lo quiere planteles se comprar. está dando eso, profesor? Mira, yo no quiero citar nombres específicamente, pero sí me gustaría que las autoridades investiguen. y No, le den porque hay que darle, seguimiento, y le den oye, seguimiento es que las a- denuncias hay que hacerlo de manera responsable. Mira, hay, y usted, por ejemplo, yo invito a la ADP, la Asociación Dominicana de Profesores, debiera de manera orgánica entonces asumir ese papel y denunciar en tal escuela, ubicada en tal lugar, se están mal manejando los fondos, que son los fondos de nosotros. Eso tiene que ser una gran contribución de ustedes, como si usted no lo quiere asumir de manera personal, y yo lo entiendo, porque es posible que donde esté sucediendo el director sea su amigo o su compañero, entonces usted no lo quiere asumir, que lo asuma la ADP, No, realmente. porque entonces callarlo se convertiría en cómplice No, de la situación. Yo estoy llamando a la atención para que las autoridades intervengan. De hecho, en esta semana estuvimos en un centro educativo tratando de mediar en una situación ¿En cuál de centro educativo? conflicto. Y parte de lo que salió a relucir es que la junta de centro, que es como se llama el equipo que debe estructurarse Docente y padres y de amigos. docente, de padres, representación de los estudiantes, de los maestros. Sí. Decía alguien, bueno, resulta que aquí los integrantes de la junta de centro, la que funcionaba como tesorera ya está fuera del centro hace más de 2 años. Hay otra que estaba como secretaria que falleció y esa junta no se ha reestructurado. Sin embargo, los recursos se siguen invirtiendo. Y la la persona ministra, llamaba la atención, bueno, tiene que producirse una reestructuración, y fue en Claro, presencia sí. de autoridades Y del distrito permanentemente tiene que renovarse. supuesto, Yo por supuesto. pienso que cada año Por tiene supuesto. que renovarse. ¿Y en qué centro? ¿En qué docente? No, yo me reservo el nombre. Ah, me pero reservo así el nombre no, porque, no, es que hacemos flaco servicio. No, es preferible que estas cosas, de No, hecho, no. se manejan y se asuman de manera institucional. Yo soy un miembro del Comité Municipal de la ADP. Pero ahí en Es un esa asunto condición que es- debe asumirlo el Comité Pero Municipal. eso es la irresponsabilidad que hay. Como tal, el Comité Ejecutivo Pero Nacional si de la ustedes ADP. quieren real y efectivamente contribuir a sanear el problema, a solucionar los problemas de esa índole de corrupción, usted no puede sencillamente decir, hay mucha corrupción, sin aportar la evidencia, pero sin ni siquiera permitir darle alguna información que permita a las autoridades ir directo al grano. No, si las autoridades quieren, las autoridades saben perfectamente dónde es y cómo es. O sea, lo que pasa es que yo no puedo eximir de responsabilidad. No, a las porque son sus autoridades, compañeros. que muchas veces están ocupadas en otras cosas, en otros asuntos. Muchas veces incluso permiten que se den estas cosas porque, bueno, quien está como director o como directora en el centro es del partido, es amigo del director regional, es amigo del director de distrito. Y bueno, el profesor Miguel hizo la denuncia, entonces
enfrentamos a Miguel y atacamos a Miguel y Miguel queda como el feo, y lo que pasó en el centro educativo está todo bien, ahí no hay problema, porque ya está bien, yo con Miguel le estoy exonerando de manera personal, pero yo lo que digo es, y usted forma parte de la ADP, que la ADP tiene que tener una responsabilidad de hacer las denuncias puntuales para colaborar, no una denuncia alegre, infundada. Usted está planteando un problema serio de corrupción, de manejo de millones de pesos en todo el territorio nacional cada 3 meses. Sin embargo, los muchachitos, el papá siempre tiene que mandar 20 pesos, 30 pesos para comprar y que papel de baño, hace, toallita, papel, óigase, y le están dando los recursos, usted mismo lo ha dicho, sí, que llegan religiosamente, mal administrados por un director o una directora, y eso tiene que resolverse. Ahora, ¿cómo se va a resolver? Si los actores protagónicos como los profesores no son capaces, sino de individual, de manera institucional, la ADP tiene que asumir con responsabilidades esa denuncia. Al menos que esté afectada por la política. Sí, o que usted quiera favorecer con su silencio, exacto, a un amigo o una amiga que usted sabe que está actuando, entonces eso cae en los niveles de complicidad. Comenzamos con Miguel Jorge, dirigente de la Asociación de Profesores de la República Dominicana, la ADP, en Santiago. Continuamos aquí en el Café de Diario 55 con Miguel Jorge, miembro de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. El elemento curricular, que lo conversamos fuera de cámara casi al principio del programa, con esta tanda extendida, clases de 8 a 12, ahí viene el descanso. ¿Y después qué se hace? Bueno, después lo que está planteado, porque de hecho se está en el proceso de una reforma curricular, pero sí está claramente definido que después de la clase los niños y las niñas deben quedarse en actividades complementarias. Los que necesiten refuerzo en las áreas curriculares, matemáticas, lengua española, ciencias naturales, ciencias sociales, deberá haber un monitor que le da seguimiento para abordar esas situaciones de problema que tenga ese niño o esa niña en esa área particular. Bueno, y el resto de los niños entonces deberán participar de actividades de deporte, de actividades de arte, porque lo que se pretende con lo de la tanda extendida es que no solamente se aborde lo de las áreas curriculares, sino que sea una educación multidisciplinaria. Y bueno, la debilidad es que al día de hoy ese personal que deberá trabajar con esas actividades extra no ha sido designado. En la mayoría de los casos son muy pocos. Por eso es que se habla de un déficit de 8.000 profesores que necesitan ser nombrados. Sí, hay un déficit. Sin embargo, recientemente se llevó a cabo un concurso de oposición para elegir el personal que va a cubrir esas plazas vacantes. Eso fue penoso, profesor. ¿Penoso de qué punto de vista? Bueno, porque hubo una reprobación de un 60%. Bueno, ciertamente hubo una reprobación. En algunos casos en algunas áreas fue de un 60%, en otros fue de un 50%, en otro caso fue de un 40%, pero bueno. Que sí, no sabían ni siquiera lógica. Sí. La razón lógica, razonamiento lógico, que no lo sabía uno que aspira a qué. Eso es peligroso, bueno, eso es preocupante. No es tan sencillo verlo así, como que no sabía razonamiento lógico. Es decir, cualquiera te puede ir, recibir una prueba y no aprobarla por circunstancias, por muchas circunstancias. Pero eso no soy yo que me lo estoy inventando. Claro Las que no. autoridades dijeron que fallaron en un aspecto elemental como el razonamiento lógico, la mayoría de los reprobados. Y eso a mí me preocupa porque cuando hablamos de una revolución en el sistema educativo de la República Dominicana, que yo creo podemos lograrlo y tenemos que lograrlo más tarde o más temprano para salir del subdesarrollo y de la pobreza, porque no hay manera de salir de la pobreza si no elevamos el nivel educativo, pero tenemos que garantizar eso. A mí me preocupa que entonces el que esté dado a formar no esté formado. Bueno, debo decirte que quienes van al concurso de oposición son personas egresadas de las universidades que han recibido un título, claro, y entonces van a someterse a una prueba para ver su nivel. Entonces, precisamente lo que se busca con el concurso es de todos esos que se graduaron en la universidad, elegir lo mejor. Sí. Y de hecho está establecido que para el proceso de designación
es en orden de las calificaciones que reciben. Es decir, el que obtuvo una puntuación de 90 va primero que el que obtuvo una puntuación de 80. Eso no se respeta. O sea, el vínculo con el político y el dirigente todavía se mantiene. Sigue siendo determinante. Si es amigo de un jefe de la ADP, también cruza. Como ocurre que hay gente que son nombrados sin haber ido al concurso. Y son las cuestiones que nosotros criticamos. ¿Todavía se está dando eso? Claro que todavía se está dando. Y el caso reciente. ¿En esta gestión? En esta gestión, por supuesto que sí. En Ipiza, por ejemplo, tú sabes que hay un conflicto que de hecho todavía no se ha resuelto. Que un grupo de... Sí, todavía está planteado el conflicto, no se ha resuelto. Que un grupo de compañeros, de 11 compañeros, fueron separados de sus funciones, no se les asignó carga académica, y quienes le sustituyeron fueron designados por el ministro de Educación y no fueron a concurso. Ahí vuelvo yo a retomar. Ahí estamos. Ahí vuelvo yo a retomar el problema trascendental y fundamental. ¿Cuáles son? ¿Por qué no se señala quiénes son los que fueron nombrados directamente por el ministro sin pasar? Den los nombres. No, el ministro sabe quiénes son y aquí todo el mundo sabe. Y si vamos a Ipiza ahora, sencillamente tenemos que preguntar quiénes fueron los maestros y las maestras que sustituyeron a los profesores. Sí, pero yo escuché muchas manifestaciones que hizo la ADP el año pasado respecto a este tema, y este año, por lo menos lo que he visto en los diferentes medios, no he visto ninguna manifestación iniciando el año escolar. Pero él dice que el conflicto se mantiene. Por eso digo. De hecho, el comité municipal tomó una decisión de que si no se resolvía el conflicto en Ipiza, no iniciaría el año escolar aquí en Santiago. El comité municipal de la ADP. El comité municipal de la ADP. Se han estado llevando a cabo algunos contactos, algunas comunicaciones. De hecho, hubo una propuesta de parte del ministerio para darle salida a ese conflicto. Hubo una contrapropuesta de parte del comité municipal de ADP. Y entonces estamos esperando la respuesta de parte del ministro de Educación, del Ministerio de Educación, para darle salida a ese conflicto. Porque a nosotros para nada nos interesan los conflictos. Nosotros lo que queremos es que los conflictos se resuelvan para que la educación pueda avanzar y pueda marchar. Claro. Pero, por ejemplo, tenemos el caso en la escuela Reina Antier, que esta semana no ha laborado. Y no ha laborado porque hay un personal... ¿Dónde eso? Eso es en el Sánchez Payá. Reina Antier. Antier, de Sánchez Payá. Sí. ¿No han iniciado la docencia? No, durante esta semana no han laborado porque hay una situación con unos docentes que están laborando ahí, que tienen años laborando. Profesores. Y hay algún otro personal de apoyo también. Permítame traducir, porque los términos técnicos, muy técnicos, a veces yo tengo que traducirlo para que la gente entienda. Profesores, sí, maestros. Profesores, maestros y maestras, que han estado laborando durante años, no han recibido su primer salario, y bueno, se planteó que esa situación debía resolverse. Y hubo la promesa de que para esta fecha debían haber designado a ese personal, no lo designaron, y bueno, la comunidad, no solamente fueron los profesores, sino que la comunidad del Sánchez Payá decidió no iniciar el año escolar hasta tanto se resuelva esa problemática. Han decidido que van a reiniciar la semana próxima, pero que esperan indudablemente que se resuelva la situación con el nombramiento. Usted ve, esa es una denuncia puntual. La escuela Reina Antier del Ensanche Payá no ha iniciado su docencia en este año. ¿Por qué? Porque hay un grupo de profesores que no ha recibido los salarios y no están el nombramiento no lo entienden. Entonces ya eso es puntual. La directora regional, cuando vea y recibe el informe de este espacio, podrá anotar, entonces proceder a resolver el problema. Yo pienso que de esa manera, si usted no da el nombre a nosotros, por ejemplo, a cualquier periodista, del personal designado de manera directa por el ministro de Educación, uno tiene facilidad para investigarlo. Porque uno solamente tiene que buscar dónde y de qué manera ese personal llega nombrado, si no cruzó por ningún concurso, que es lo que debe darse. Claro. Además, a pesar de que yo creo que los directores de los planteles, yo no sé si hay un mecanismo institucional para la elección, pero yo pienso que también tienen que estar designados de alguna manera por la gerencia educativa, porque tiene que garantizar la aplicación de un programa adecuado, que son las políticas públicas educativas del gobierno de turno. Yo creo que ahí pudiéramos ser un poquito más flexibles. No, yo incluso me gustaría volver de nuevo a este programa, porque lo que se supone es que los compañeros y las compañeras que fueron al concurso, que aprobaron el concurso, deberán ser designados. Es decir, cuando se produzca el pago
de este mes deberán recibir su primer salario. Sí. Y me gustaría venir aquí con el listado de las personas que aprobaron el concurso y la gente que salió nombrada para que comprobemos si se respeta o no se respeta lo del concurso, Exactamente. para entonces yo mencionarte Y con esa es nombre y una apellido. denuncia responsable que además contribuye a resolver problemas, a solucionar problemas y a crear una conducta acorde con las aspiraciones que tenemos. Pero si nos quedamos calladitos, sabiendo que hay un director que está manejando $1 millón de pesos cada 3 meses, estamos hablando de 300.000, a su discrecionalidad, y no lo denunciamos, no habrá solución al caso. Así Cuando es. el caso puntual tiene cobertura mediática, hay una presión que ayuda y forza, de alguna manera, obliga a las autoridades a asumir responsabilidades. ¿En favor de quién? De la colectividad, porque a eso debemos aspirar. Si ese director se coge los cuartos o lo utiliza de manera discrecional, porque es posible que lo invierta, pero no en un orden de prioridades, en función de las necesidades del plantel, y podemos nosotros corregir ese entuerto, ¿quién se va a beneficiar? Los hijos, los estudiantes de ese plantel. Yo creo que tenemos que asumirlo. Yo sugiero, envío una sugerencia por su vía a la dirección de la ADP en Santiago, para que asuma con responsabilidad y pueda denunciar puntualmente y con detalle, con lujo de detalle, todas esas anomalías que de alguna manera nosotros lo vamos a agradecer. La colectividad, porque van a ayudar a resolver los problemas. Mira, nosotros hemos estado en eso a título personal y nos hemos atrevido a decir que hay irregularidad en diversos centros educativos. Si las autoridades realmente están interesadas y le conviene y quieren que haya transparencia en el manejo de esos recursos, no les será tan difícil porque los distritos educativos, la regional de educación, tiene personal técnico calificado para realizar ese monitoreo. Ahora, si voy al centro educativo y me conformo con lo que me dice el director o la directora, todo va a estar bien. Claro, Entonces, claro. necesariamente yo debo ir más allá si soy el técnico responsable del área, y quedará mucho mejor si hay una investigación seria y responsable en ese sentido. Se establecen con claridad Los mecanismos. que todo está bien o que hay cosas que no andan bien y se solicitan aclaraciones y explicaciones y se aplican las sanciones en el caso que haya que aplicarlas. Y eso es una responsabilidad de la dirección. Por supuesto, de la dirección del distrito, de la Dirección Regional de Educación, es la institución que está facultada para llevar a cabo esos monitoreos, esas Y investigaciones. tiene un personal para ello, Tiene un inspectores, personal, por supuesto, que que tienen una relación y autoridad para penetrar y investigar las anomalías. Por supuesto que lo tiene. Bueno, si se comprueba y el puede ser. inspector no ha podido reportar eso, ¿se convierte en cómplice de la anomalía? Por supuesto, porque es que aquí no todo está bien, como no está todo bien con el manejo del desayuno escolar, y sabemos que hay situaciones Sí, de irregularidad sí, en el sí, manejo sí. del Y desayuno hay que escolar, denunciarlo. y yo lo denuncio. Ahora, para mí resulta un poquito difícil decirte con nombre y apellido, porque bueno, es Miguel Jorge, el profesor Miguel Jorge. Pues me lo Y da no debe fuera ser del el programa. profesor Miguel Dámelo Jorge. fuera del programa. Debe ser el Comité Municipal de la ADP, debe ser el Ese, Comité Ejecutivo exacto. Nacional de la Ese. ADP, debe ser el Distrito Así Educativo, es. debe ser la regional Así es. Usted de tocando- educación. Por eso es que la porque- política hace tanto daño a los gremios. por supuesto, porque es que uno tiene, o sea, uno como persona tiene unas limitaciones, tiene unos parámetros en los cuales debe manejarse. Y hay una frontera que uno no debe cruzar, porque bueno, si la cruza, tú puedes tener situaciones de dificultad y de problemas que uno no anda buscando, situaciones de dificultad Sí, y de sí. problemas. Ahora, uno sí, y yo en lo personal he asumido y asumo con toda responsabilidad y toda seriedad la denuncia de situaciones que se dan aquí en Santiago, en diferentes centros educativos, como se dan en el seguro médico para maestros, que están ahí, que están a la vista de todo el mundo, y que sencillamente, si las autoridades quieren, pueden investigar y pueden enjuiciar a quien hay que enjuiciar y aplicar las sanciones. Sobre el tema este de seguro de maestros, que tienen ya cuántos años, muchos años con este conflicto, ¿cómo están las condiciones en el hospital que está próximo al Cabral Ibáez? Mira, El hospital de los maestros. la Maestros, situación en el hospital para maestros sigue siendo una situación crítica. Desde un conflicto que viene de hace varios años. La última vez que hubo una situación... Se robaron unos cuartos y no aparece se ni el bueno, ladrón ni los cuartos. Esos cuartos se los robaron a la ARS SEGMA, Sí. que tiene 2 centros hospitalarios, uno en Santo Domingo y otro en Santiago. Sí. De hecho, para el día 28 de este mes, el 7º Tribunal de Santo Domingo deberá fallar si los inculpados en ese desfalco van a juicio de fondo o no. Y nosotros esperamos que el tribunal falle para que eso vaya a juicio de fondo.
Y que demuestren su inocencia allí. Y que los responsables de ese desfalco, encabezado por Francisco Cruz Pascual, se le pueda demostrar que desfalcaron al SEGMA, que se robaron millones de pesos destinados a la salud de los maestros y que pague él y todos los que intervinieron en ese caso, en ese proceso. En el caso del hospital de Santiago, la última situación que se produjo fue una huelga de los médicos que durante muchos años, prácticamente desde que surgió el SEGMA, habían estado laborando ahí. Ellos reclamaban que se le pagara servicios que habían ofrecido al SEGMA y que el SEGMA no se lo había pagado. Un conflicto que se extendió por más de un mes, en el que nosotros participamos, intervenimos reclamando que se resolviera el conflicto. Bueno, y la salida que se dio fue la salida más suave, más fácil: cancelar al personal, no pagarle las prestaciones que reclamaban y designar un nuevo personal que en la mayoría de los casos son estudiantes de medicina. Pero no estudiantes cualquiera, estudiantes de medicina vinculados familiarmente a los que tienen el control del SEGMA y que tienen el control de la educación aquí en Santiago. Entonces, cuando tú vas a buscar una consulta con un médico internista, quien te atiende es un estudiante de medicina. Si tú quieres una consulta con un médico especialista, entonces tú tienes que esperar un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de cuál sea la especialidad. Pero los médicos en esa ocasión denunciaban que la unidad de cuidados intensivos no estaba en capacidad y en posibilidad de recibir pacientes ahí porque estaba todo deteriorado. Pero tenemos el caso de los laboratorios. ¿Y eso no lo maneja la ADP? La ADP tiene una representación en el Consejo de Dirección del SEGMA, pero propiamente no lo maneja la ADP. Entonces está el caso de los laboratorios en donde... Yo creo que eso tiene que asumirlo SENASA. Ellos se resisten y ustedes, algunos de ustedes se resisten. Eso tiene que asumirlo SENASA. Eso es lo que quisieran mucho y han estado apostando a eso. Y de hecho ese desfalco y todo este malo manejo y toda esta mala administración está orientada en ese sentido como... Pero si no son eficientes, Miguel, si se roban entre ustedes mismos, entonces lo que hay que pasarlo a otra gente. Porque ustedes en algún momento han dejado de pagar eso, se le descuenta. No, se lo descuenta religiosamente. De pagar porque se nos descuenta de nuestro Claro, salario. se le descuenta, entonces esos fondos y mira la anomalía, nombrando gente personal, dice él, nombrando personal que no está calificado, porque son estudiantes de término posiblemente, y que responden a parentesco del personal que dirige. Pero eso hay que... Mire, yo establezco diferencia entre profesor y maestro. Yo creo y consagro el calificativo de maestro por encima del profesor. Y lo de maestro luce como muy sacerdotal, mucha entrega y mucho sacrificio. Y a mí me da la impresión, así viéndolo, tengo muchos años viéndolo a usted, aunque usted no me vea a mí. Yo le doy seguimiento en las luchas, en las posiciones que usted ha asumido históricamente en la ADP. Y me da la impresión de que más que un profesor, usted es un maestro, consagrado a la educación y con el interés de preparar a sus estudiantes para que sean buenos ciudadanos. Pero hay una problemática en el sector profesoral del país, es la incapacidad de muchos profesores. El Ministerio de Educación ha dicho que del presupuesto de este año estaban pautados 3.000 millones de pesos para elevar la capacidad de los profesores que ya están nombrados y que tú no lo puedes sacar del sistema, sino que lo que tiene que colaborar con elevar esa capacidad. ¿Se está ejecutando ese programa de capacitación de profesores? Se está ejecutando, pero se está ejecutando a la manera del Ministerio de Educación, porque una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación, lo que dice el ministro, y otra cosa es la realidad. Por ejemplo, hay muchos compañeros y compañeras que están esperando y que han solicitado una y muchas veces realizar estudios de maestría, sin embargo no hay la posibilidad de hacer estudios de maestría. ¿A qué te llevan? A un diplomado, un cursito de 2, de 3 meses y nada más, porque se tiene ahí también un negocio con algunas universidades y con el Ministerio de Educación para beneficiar personas, para beneficiar sectores y no necesariamente para calificar al magisterio. Eso no ha cambiado porque eso es histórico. Sí. Esa problemática es histórica. Sigue siendo así. Sigue siendo así, esa es la realidad. Y como te decía ahorita, yo estoy en el deber y en la responsabilidad de decir que es así. Porque para mí lo más fácil es estar en buena con las autoridades, estar en buena con el ministro de Educación y decir que todo lo que hace el presidente, que todo lo que hace el ministro está bien. Pero yo digo que hay cosas que están bien y hay muchas otras que no están tan bien. Los serviles hacen un flaco servicio a la comunidad. Y ese no a es veces el cuando criticamos, cuando denunciamos,
lejos de hacer daño, hacemos bien, pero a la colectividad. Evidentemente que las críticas y las denuncias van a afectar a los menos, y eso es lo que procuramos, que las mayorías se beneficien. Gracias. Miguel, Jorge. Yo creo que al término de esta conversación yo tengo una idea más acabada de lo que pasa en el sector educativo, y estaremos aquí siempre prestos para escuchar esa denuncia con el propósito de que se enfrenten y se resuelvan. Esperamos que la ADP asuma con responsabilidad su papel, se olvide de la contaminación política que pueden tener sus dirigentes y aporten a la colectividad nacional. Gracias a ustedes por invitarnos, y yo espero que así sea realmente, aunque no es tan fácil lograr descontaminar la ADP del factor político, por lo que nosotros hemos estado abogando, y de hecho por eso te decía al principio, yo estoy en mi condición de maestro, siendo dirigente de ADP, no en condición de dirigente o de miembro de ningún partido político. Bueno, gracias a Miguel Jorge, y hasta aquí Diario 55, La Diferencia. A nombre de Nelson González y un servidor de Trinidad, les damos feliz resto del fin de semana. Hasta el próximo lunes.